Los escolidos cierran hoy sus puertas. ¿Aún no lo haces? Descubre lo que ignoras ahora mismo. En una pequeña ciudad, escondida bajo una neblina misteriosa, algo extraño estaba ocurriendo. Los habitantes susurraban entre ellos, sus ojos llenos de temor y curiosidad. ¿Qué secretos guardaban esos muros antiguos de la vieja catedral que todos evitaban? Allí, la gente decía que las noches eran diferentes, que podías escuchar risas y llantos provenientes de las sombras. Un escalofrío recorría la espalda de quien se atrevía a acercarse, luces danzaban entre los árboles, un espectáculo que hipnotizaba, pero que presagiaba peligros inminentes. Esa noche, Clara sintió el llamado. Su corazón latía rápido, como un tambor en la penumbra. Caminó sola, impulsada por una mezcla de miedo y emoción. Sabía que había llegado el momento de descubrir la verdad. Con cada paso, el aire se tornaba más denso, pesado de secretos no revelados. Su mano temblaba mientras sostenía una linterna que apenas iluminaba el camino. Las sombras comenzaron a cobrar forma. ¿Qué era ese susurro? Un eco del pasado, o algo más oscuro. Podía ver figuras borrosas a lo lejos, moviéndose y desapareciendo, como mensajes enviados desde otro mundo. Clara recordó las historias contadas por su abuela, esas sobre los elegidos que regresaban para cumplir promesas olvidadas. ¿Era ella una de ellos? Sus labios se secaron al pensar en esto. Un escalofrío helado invadió su pecho. ¿Era ahora o nunca? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Un grito desgarrador rompió el silencio, seguido de un impacto sordo. El corazón de Clara se detuvo. ¿Era el eco de alguien que había sido tragado por la oscuridad? Ella no podía retroceder ahora. La puerta de la catedral se abrió de golpe, como si un aliento invisible liberara su presión. Clara se detuvo en seco, sintiendo el vértigo de lo desconocido empujándola hacia adentro. Llamas de un fuego lejano titilaban en la penumbra, bañando todo en un resplandor anaranjado y fantasmagórico. Entonces, en ese instante fugaz, se dio cuenta de que no estaba sola. Otras figuras emergieron de la oscuridad, ojos brillando como faros, amigos o enemigos. El tiempo pareció detenerse. Clara sintió un nudo en la garganta, una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podría encontrar la verdad, o sería absorbida por el mismo destino del que todos hablaban? Su futuro estaba en peligro, y el de todos los que conocía. ¿Qué haría? Con cada latido, la tensión crecía, prometiendo que el siguiente giro sería aún más impactante. Las sombras danzaban a su alrededor, formas etéreas que parecían moverse al compás de un canto ancestral, un eco que reverberaba en el corazón de la catedral. Clara avanzó, empujada por una fuerza que no podía comprender. Las figuras en la oscuridad se acercaron, revelando rostros familiares mezclados con extraños. ¿Eran aquellos amigos de su infancia, o eran ecos del pasado que regresaban como guardianes de secretos olvidados? Entonces, una voz profunda resonó en el aire, sobresaliendo por encima de los susurros. Has llegado al umbral, Clara. Aquí, los elegidos se enfrentan a su destino. La sensación de estar atrapada entre dos mundos se apoderó de ella. Ella no había venido sola, las otras figuras también estaban allí, entrelazando sus destinos con el suyo. Un joven con ojos relucientes, que Clara reconoció como Javier, dio un paso al frente. No estamos aquí solo para observar, dijo, su voz era un hilo de certeza en medio del caos. Venimos a confrontar lo que hemos ignorado por tanto tiempo. Hay algo oscuro acechando en las profundidades de esta catedral. A medida que sus palabras se deslizaban hacia el aire, las llamas del fuego titilante parecieron responder, parpadeando con fuerza como si compartieran la preocupación de Javier. Clara sintió que el nudo en su garganta se apretaba más. La pregunta que había temido surgió en su mente: ¿qué era esa oscuridad?
La respuesta prometía cambiarlo todo. Una anciana, de cabello canoso y mirada sabia, se acercó a Clara con pasos lentos. El tiempo de los elegidos no es más que una ilusión, advirtió ella, su voz un susurro tembloroso. El ciclo se repite, y cada sacrificio marca el destino de nuestra gente. Debes decidir, ¿vas a ser parte de la solución o serás devorada por el mismo mal que ha acechado nuestro linaje? Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna. Sus manos palpitaban de nerviosismo, pero una chispa de determinación brotó en su pecho. Había llegado tan lejos, ¿podría dar un paso atrás ahora? Había escuchado las historias de su abuela sobre el pasado, pero ahora se encontraba enfrentando la realidad de esas leyendas. Justo en ese momento, un estruendo rompió el aire como un trueno. Las paredes de la catedral vibraron, haciendo eco de un antiguo poder que despertaba. Una grieta se formó en el suelo, un abismo oscuro que parecía devorarlo todo. Clara y los otros se miraron, una mezcla de miedo y resolución. El destino de la catedral y de la ciudad estaba en juego. «Debemos entrar», gritó Javier, y todos asintieron, empujándose unos a otros hacia el precipicio. Mientras avanzaban hacia la oscuridad, una sombra gigantesca emergió de las profundidades. Era entonces cuando Clara comprendió que lo que estaban a punto de desvelar era más grande que ellos, más antiguo que el tiempo mismo. El rugido de la sombra resonó a través de la catedral, atrapando sus corazones con un miedo palpable. Clara supo que no había vuelta atrás. ¿Serían ellos los que cambiaran el curso de la historia, o caerían en la oscuridad como sus predecesores? El destino los llamaba, y con él, un pequeño rayo de esperanza. Pero antes que pudiera pensar más, una risa siniestra brotó del abismo. Quien se reía de ellos, y que les esperaba en ese oscuro vacío. Las luces parpadearon una vez más antes de que todo se sumiera en el silencio. La oscuridad los engulló, y Clara sintió como el aire se tornaba denso, pesado y casi tangible. La risa resonante parecía un eco que arrastraba sus almas hacia un abismo sin fondo. No podían retroceder, ni siquiera pensar en ello. Con sus corazones latiendo como un tambor, comenzaron a avanzar por el abismo, guiados por un hilo de luz tenue que pulsaba a lo lejos, como una estrella distante en un cielo eternamente negro. «¿Quién está ahí?», gritó Clara, su voz era un susurro lleno de desafío. El eco de su pregunta se perdió en un silencio sepulcral. Fue entre la incertidumbre y el miedo que sintió que algo se movía entre los rostros de sus amigos. Las sombras vibraban, cambiando de forma, al igual que sus propios miedos manifestándose ante ellos. Javier tomó la delantera, sus pasos resonando en el frío suelo de piedra. Un aire helado soplaba de las profundidades, llenando sus pulmones con una sensación de inminente desasosiego. «Nunca hemos estado tan cerca», murmuró, sin poder ocultar la inquietud que se reflejaba en su rostro. De repente, las figuras familiares que antes parecían un consuelo, empezaron a transformarse en caricaturas distorsionadas de su pasado. Clara vio a su amigo Miguel, su sonrisa brillando por un instante antes de que se convirtiera en un grito extendido. Ella, entre cansada y horrorizada, se sintió atrapada en un vórtice de recuerdos y emociones, donde los mejores momentos se arañaban con profundas cicatrices. «¿Qué está sucediendo?», preguntó Clara con la voz apenas audible, mientras la anciana que la había advertido parecía disolverse en la oscuridad. Una voz grave, sin cuerpo, resonó en el aire. «Lo que ven es la memoria del linaje, los rostros de los que enfrentaron esta prueba antes que ustedes. Ellos también creyeron que podían salir victoriosos». La angustia la apretó como un corsé. «¿Victorias? ¿Qué tipo de victorias?». El abismo parecía reírse de ella, una burla sin piedad. Entonces, un destello de luz iluminó el lugar, revelando una puerta antiguamente sellada. Clara supo que era el umbral a otro mundo, pero, ¿sería un camino hacia la salvación o una condena eterna? Con un gesto decidido, acercó la mano a la puerta, pero una sombra oscura se deslizó entre ellos, tomando la forma de aquellos a los que más amaba. «No deberías tocarlo», susurró una figura distorsionada, el eco de su propia madre resonando en el aire. «No puedes deshacer lo que ha sido hecho». La presión aumentó, sus decisiones pesadas como cadenas. Clara respiró profundo, sintiendo la calidez de los recuerdos también. «No permitiré que mis miedos me controlen», se dijo firmemente. «Debo ser más fuerte que ellos».
La luz del portal brilló más intensamente, envolviéndola como un abrigo cálido. Con un grito de batalla, empujó la puerta, y ésta se abrió de par en par. La luz que emanaba de su interior era cegadora. Clara sintió que su corazón hacía una pausa mientras traspasaba el umbral, pero la sombra se abalanzó hacia ella, un grito desgarrador llenando el aire con desespero. «No. No te lleves a Clara», gritó Javier mientras intentaba alcanzarla, pero el abismo los había marcado a todos con su oscuridad. La puerta se cerró de golpe tras ella, dejando a Javier y los otros atrapados en la penumbra. Clara se encontró en un espacio extraño, donde el tiempo y la realidad parecían jugar a su favor o en su contra. Aquí, el eco de sus decisiones se manifestó con más claridad, y ante ella se materializaban visiones de su futuro. Pero, antes de que pudiera procesar todo, una segunda sombra se formó a su lado, observándola en silencio. «Bienvenida al final de todo», susurró la sombra, con una voz suave pero cargada de promesas inquietantes. Clara comprendió que esto era solo el comienzo. ¿Qué puerta estaba a punto de abrir, y qué oscuro secreto se revelaría en este nuevo horizonte? La luz envolvía a Clara como un manto cálido, pero la presencia de la sombra a su lado opacaba cualquier atisbo de esperanza. La figura era etérea y borrosa, los rasgos indistinguibles, como si de un deseo no cumplido se tratara. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era realmente? «¿Qué significa el final de todo?», preguntó, su voz temblorosa mientras absorbía la luminosidad que la rodeaba. La sombra se movió lentamente, y Clara notó que su forma cambiaba, como si se adaptara a las emociones de ella. «Significa el momento de la verdad, tus elecciones te han traído aquí. Debes decidir qué camino seguir». La sombra se inclinó hacia ella, sus ojos profundos llenos de un desconocido poder. «No todos regresan de esta prueba. Algunos se pierden para siempre, atrapados en la maraña de lo que no se atrevieron a enfrentar». Clara sintió el peso de sus palabras dándole vueltas a la cabeza, como si cada decisión que había tomado en su vida viniera a cobrarle facturas. Recordó a Javier, a los amigos que había dejado atrás. La idea de perderse, de ser olvidada en esa dimensión sombría, rasgó su pecho como un puñal incisivo. No puedo abandonar a mis amigos. «Pero cada elección tiene un precio», contestó la sombra, una mueca casi comprensiva cruzando su rostro. «Tu determinación puede darles poder, pero también condenarte. ¿Vales más que ellos, o estarás dispuesta a arriesgarlo todo?». Las palabras resonaron en su mente, como un eco incesante. Clara se quedó en silencio, contemplando la crudeza de la pregunta. Jamás había considerado la posibilidad de que su valentía pudiera ser la clave de su propia perdición. «¿Y si eligiéndome a mí, arriesgo sus vidas?», musitó, sintiendo las lágrimas quemando sus ojos. La luz opacó de repente, y el entorno comenzó a distorsionarse, su mente llenándose de imágenes descontroladas, momentos felices con sus amigos, las risas, el calor familiar, pero también las pérdidas, los gritos, las sombras que parecían devorar todo a su paso. «No todos son dignos de seguir adelante», insinuó la sombra, acercándose a ella. «Elige, Clara. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar?». La intensidad de la situación la abrumaba. Clara sintió una lucha interna, una batalla de identidades, de sueños, y la necesidad de proteger a sus seres queridos. En su corazón sabía que debía dejar que su espíritu brillara, que el amor podría vencer el miedo. Pero, ¿y si esa decisión la consumía a ella? De repente, la luz comenzó a parpadear, como si la realidad misma estuviera en peligro de desvanecerse. «¿Qué ocurre?», preguntó Clara, atrapada entre la decisión y el pánico. «No hay mucho tiempo», la sombra advirtió, tomando un matiz más oscuro. «Tu elección es inminente. Hazlo ahora o el abismo se tragará tus esperanzas. Lo que elijas resonará para siempre». La desesperación ascendió en ella como una llama voraz. Clara sintió que el tiempo se aceleraba, cada segundo un golpe de tambor en su pecho. Miró alrededor, buscando una respuesta en la luz que casi se apagaba. «¿Puedo salvarlos a todos?», preguntó, su voz llena de un nuevo fervor. La sombra sonrió, pero no era un gesto amable, era una advertencia. «Recuerda, nadie se libera sin hacer sacrificios.
Decide quién eres realmente y qué quieres ofrecer al mundo que te rodea. Clara respiró hondo, cada fibra de su ser clamando por encontrar esa respuesta. Sabía que su decisión marcaría la línea entre la salvación y la destrucción. En un movimiento repentino, la luz se erigió nuevamente, envolviéndola en un tornado brillante. Quedaba poco tiempo. Elige, Clara. Pero en ese instante, antes de que pudiera pronunciar palabra, un estruendo sacudió el entorno, y una nueva sombra emergió de la bruma, una figura familiar pero aterradora. Clara se quedó paralizada, su corazón palpitando fuertemente ante lo que estaba a punto de ser revelado. No puedes escapar de la verdad, gritó la nueva figura, y Clara sintió que todo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba. Ahora, podría realmente afrontar lo que se avecinaba, la decisión que tomara podría derribar todo lo que conocía en un instante. ¿Estaba lista para afrontar el destino que la aguardaba? La figura que había emergido de la bruma era inconfundible, era Javier, con su mirada intensa y la misma determinación que siempre había tenido. Pero había algo en su expresión que inquietaba a Clara. Había un brillo extraño en sus ojos, como si ahora llevara consigo un peso que ella no podía comprender del todo. Clara, dijo con voz firme, la verdad está delante de ti. No importa cuánto intentes esconderte, no puedes ser ignorada. Ella se sintió acorralada. Su corazón latía desbocado y la sombra de atrás parecía disfrutar de su angustia. ¿Qué significaba todo esto? Javier avanzó, la luz tornado a su alrededor pareciendo temblar ante su presencia. ¿Por qué no me has buscado? Sabías que siempre estaré aquí, que siempre lucharía por ti. Pero tú estás muerto. Clara se sintió arrastrada entre su dolor y su deseo de aferrarse a esa figura que representaba su pasado. ¿Muerto o vivo? Esa es una de las decisiones que debes tomar, Clara. Las líneas entre estas realidades son borrosas y tú lo sabes. Te queda poco tiempo. La sombra al lado de Clara se acercó, animando el debate. No solo él, Clara. Este no es un lugar de deseos. Es donde se presentan las elecciones. Mi elección, musitó, sintiendo que se hundía en un abismo. Tu elección es entre salvarte a ti misma o sacrificarlo todo por tus amigos, agregó Javier, su voz firme pero cargada de un dolor que parecía reventar. Pero si decides irte, ¿quién te protegerá a ti? ¿Y ellos? ¿Te arriesgarás a perder todo de nuevo? Mientras Clara luchaba por encontrar un camino, el aire se volvió denso y espeso, como si las sombras comenzaran a devorar la luz que la rodeaba. El mundo parecía estrellarse a su alrededor. A su lado, la figura sombría sonrió, una sonrisa que era más una advertencia que un aliento de esperanza. Las decisiones son el eco de tu alma, Clara. Recuerda lo que has querido. Un único paso puede construir o destruir. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar, incluso por el amor? Ella sintió la angustia ahogándola, quería gritar, pero en sus labios solo había silencios. Las voces de sus amigos resonaron en su cabeza como un grito distorsionado. ¿Podría realmente elegir entre la salvación de uno y la de todos? Recuerda, la sombra continuó, mientras más te aferres a fragmentos del pasado, más difícil se vuelve el futuro. Javier no es la única conexión que posees. En ese instante, Clara sintió una oleada de comprensión. La voz de cada ser querido y el eco de sus risas estaban a sus espaldas. Reconoció lo que estaba en juego, lo que realmente era importante, el amor, su valentía, su historia. Tal vez debía abrirse a la posibilidad de perderlo todo para ganar la libertad que tanto anhelaba. Clara, gritó Javier, pero ella parecía distante, como susurros desvaneciéndose en el viento. Es hora de decidir, ¿estás lista para enfrentar la verdad, sin importar cuán oscura sea? La sombra la miraba con una mezcla de curiosidad y desafío, como si supiera exactamente el peso de la respuesta que Clara estaba a punto de dar, y justo cuando la tensión alcanzaba su clímax, el suelo se agrietó bajo sus pies, una nube de oscuridad surgió alrededor de la figura de Javier. Elige ya, rugió la sombra, y el espacio se llenó de un profundo terror. Clara sintió que el abismo que la rodeaba amenazaba con devorar todo lo que alguna vez conoció.
¿Qué más debo enfrentar?, gritó Clara, su voz resonando como un eco en la vastedad de ese lugar místico. De repente, una explosión de luz iluminó el horizonte, revelando no solo a Javier, sino a los rostros de sus amigos, cada uno atrapado en su propio dilema y sombra. La decisión no era solo suya, era el destino de todos, estaba claro, la verdad no solo era su carga, era un eco compartido, una lucha colectiva. En ese instante, Clara comprendió que su elección cambiaría el rumbo de muchos. «¿Lista para enfrentarte a la oscuridad?», murmuró Javier, su voz resonando en la sinfonía de las sombras, con el corazón latiendo con fuerza. Clara sintió que el camino a seguir no era solo una elección individual, sino una lucha compartida. Caminó hacia la luz en presencia de la sombra, preparándose para tomar una decisión que tendría repercusiones que irían más allá de lo imaginable. ¿Podría realmente salvar a todos, o el precio que debía pagar sería demasiado alto? Su destino estaba en la balanza, la respuesta estaba más cerca de lo que creía. El suelo continuó resquebrajándose, y Clara se sintió como una hoja arrancada por el viento, desestabilizada, pero llena de una fuerza latente. El rostro de Javier se tornó más sombrío, como si la luz a su alrededor se desvaneciera. Aquella conexión, aquella promesa de protección, parecía estar a punto de romperse. El terror de perderlo definitivamente la invadió, apretando su pecho con una sensación pesada. «Clara, escucha». La voz de Javier se elevó, atravesando la oscuridad que la rodeaba. «No puedes huir de lo que eres. Tienes que recordar quién eres. No dejes que el miedo te consuma. Las sombras no son solo lo que te acecha, ven del lugar en el que te niegas a mirar». Clara se sintió mareada. Su mente estallaba en fragmentos de recuerdos, risas, escenas de juegos pasados, y la calidez de abrazos familiares. Todo parecía tan cercano, y sin embargo, monstruoso al ser confrontado. Había tanto en juego. La sombra también parecía alimentarse de sus recuerdos, riendo con desdén mientras el suelo continuaba abriéndose con cada momento que pasaba. La figura sombría avanzó, su presencia cargada de un poder inquietante. «Estás en un cruce. Elige, Clara. O aférrate a tus recuerdos y siente su dolor, o libera tu alma y enfrenta lo que está ante ti. ¿Cuál es el camino que eliges para tus amigos?». La voz resonaba en el aire, cada palabra un golpe en su interior. Clara miró a su alrededor. Debía tomar una decisión y los rostros de sus amigos eran su única brújula. La calidez de su amor, el fuego de su valentía, todo estaba dispuesto allí, pero era el silencio de la sombra lo que la provocaba. «Ellos son fuertes, Clara. Mira más allá de la oscuridad, no lo olvidarás», gritó Javier, un destello de esperanza en sus ojos. Clara respiró hondo. Aquel destello que lo atravesaba parecía verdadero. Se giró hacia sus amigos imaginándolos allí, sintiendo la conexión vibrante de su amor. ¿Sería suficiente? Las ansias de responder estaban comenzando a construir una visión en su mente. «Estoy lista», gritó, sintiéndose ligera, decidida a enfrentarse a lo oscuro aun si eso significaba dejar atrás una parte de ella. La sombra se movió como un depredador, pero justo cuando Clara sintió que se preparaba para devorarla, un brillo comenzó a emanar desde su interior. «No dejaré que mis miedos me detengan. No estoy sola». El eco de sus propios gritos resonó en ese espacio sombrío, y las luces comenzaron a bailar a su alrededor. Clara sintió que algo cambiaba, como si su elección resonara en todo el universo. La figura sombría se encogió ante el destello de luz que surgía. Pero el miedo no cedía tan fácilmente. ¿Y si te equivocas? ¿Y si solo estás alimentando tu propia perdición? El caos no se detiene, Clara. Siempre hay una elección, murmuró Clara, sintiendo que las palabras se volvían verdaderas. No importa cuánto duela cada paso, estoy dispuesta a tomarlo. El poder que despertaba en ella la envolvió y la figura sombría vaciló, sorprendida. Clara comprendió que en ese instante no solo luchaba por ella, sino por cada rincón de amor que había cultivado. Esa conexión era su espada, su escudo. La luz estalló en colores vibrantes, iluminando los rostros de sus amigos atrapados.
Y entonces, en un giro inesperado, Clara recordó un mantra aprendido de su abuela, de esa mujer fuerte que nunca cedió ante los miedos: la unión es fuerza, y el amor es nuestra luz, y con esa revelación, se acercó más a Javier, estiró su mano hacia él, y unía su luz con la de todos. La sombra retrocedió, su esencia temblando ante el poder colectivo del amor y la valentía. Juntos, somos invencibles, declaró Clara, sintiendo que el peligro a su alrededor se comenzaba a desvanecer, pero justo cuando parecía que la victoria era inminente, una nueva sombra emergió de la penumbra. Esta era más ominosa, más grande, con ojos de fuego que parecían devorar la luz a su paso. Era como si un nuevo enemigo hubiera despertado, listo para desenfrenar su furia. ¿Creíste que eso era todo? La oscuridad no se rinde tan fácilmente. La nueva sombra habló con una voz gruesa, como un trueno rebotando en el silencio, y un escalofrío recorrió el cuerpo de Clara. El desafío había escalado, y su lucha por salvar a sus amigos estaba solo en sus inicios. ¿Podría realmente enfrentar aquello que venía y salir triunfante, o era solo el principio de un caos aún mayor? En su pecho, una inquietud ardía, y el eco de la sombra antigua retumbó en su cabeza. El futuro era incierto, pero Clara sabía que no podía dar marcha atrás. Las decisiones que hizo hasta ahora resonarían en todo lo que estaba por venir. «Adelante», gritó con fuerza. «No me detendré nunca más. Estoy lista para lo que venga». Pero en su corazón, el miedo crecía. ¿Realmente estaba lista? ¿Y qué oscuro secreto guardaba aquella nueva sombra? Todo estaba a punto de cambiar, y los ecos de sus decisiones aún resonaban en el aire. La nueva sombra se abalanzó hacia Clara, como un torbellino de oscuridad que devoraba cada rayo de luz que habían logrado encender. La presión en su pecho se intensificó, como si el propio aire se volviera denso y difícil de inhalar. Las palabras de la sombra resonaron en su mente, y el eco de aquel trueno reverberaba en su ser. ¿Era realmente invencible? ¿O todo era una ilusión? «Clara», gritó Javier, intentando extender su protección hacia ella, pero la oscuridad se movía rápidamente, resbalando entre sus dedos como la arena. «No estás sola, estamos contigo». Ella lo miró, sintiendo la desesperación y la determinación que emanaban de él. Pero la sombra, con sus ojos de fuego, se acercaba, y Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Un sudor helado le recorría la espalda. Sin embargo, estaba decidida a no permitir que el miedo la dominara. Recordó las palabras de su abuela: el amor es su luz, y la unión es su fuerza. Debía encontrar esa luz en su interior. «¿Qué tienes que ofrecerme, Clara?». La sombra se burló, acercándose aún más. Su voz al final fue un susurro, cargado de perversidad. «Tus recuerdos son solo ecos. ¿Qué más puedes dar? ¿Qué puede un grupo de ilusos hacer ante la fuerza del abismo?». Clara vaciló, sintiendo la ola de oscuridad empujarla hacia atrás. «Podemos hacer más de lo que crees», desafió, su voz temblando pero firme. «No nos detendremos. Lucharemos con todo lo que somos». Con esas palabras, Clara cerró los ojos y se concentró. Imaginó a sus amigos a su lado, sus risas y su amor, los abrazos que compartieron. Sentía como cada recuerdo fluía a través de ella, formando una red de luz que, aunque débil, comenzaba a resquebrajar la oscuridad. Un grito de rabia emergió de la sombra. «Así que te atreves a desafiarme. Crees que puedes convertir el dolor en fuerza. Pero el dolor nunca olvida, Clara. Siempre estará contigo, y cada vez que quieras avanzar, te recordará lo que perdiste». «Puede que no olvide», Clara respiró profunda y pesadamente, «pero eso no quiere decir que me detendré. Acepto mi dolor, lo llevo conmigo como parte de mi historia. Mis amigos son mi futuro, y no te pertenezco a ti». Las luces a su alrededor comenzaron a vibrar, iluminando instantes de amor y unión. Los rostros de sus amigos se proyectaban en la oscuridad, dándole fuerza. Con cada imagen, la sombra parecía flaquear, aunque no cedía por completo. «Ellos no pueden salvarte de mí», rugió, gritando como un viento feroz. Pero Clara no se dejó intimidar. El amor era un poder antiguo, capaz de acabar con los remolinos más oscuros. De repente, una chispa encendió en su interior.
Recordó los momentos más difíciles, los que habían desgarrado su alma. Y comprendió que eran esos momentos los que forjaron su valentía. Abrió los ojos y, con un grito desgarrador, liberó todo su dolor hacia el frente. «No más sombras», exclamó, y su voz resonó en el aire como un estallido. La luz que generó pareció arder más brillantemente, desafiando el pesar que la sombra intentaba imponer. Sin embargo, la nueva sombra absorbía la fuerza que Clara emanaba, como un voraz depredador. Se giró hacia ella, y su naturaleza maligna prometía retaliación. «¿Crees que esto ha terminado, Clara? Esto es solo el comienzo». Las palabras le hicieron eco, y Clara sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? ¿Qué otros horrores podría traer? Cuando la oscuridad comenzó a dibujar imágenes de lo que podría venir, el miedo se cernió sobre ella. La advertencia resonaba y se manifestaban recuerdos de desastres pasados. La sombra anterior había sido solo una prueba, y ahora venía lo peor. «No cedas», gritó Javier, y sus palabras resonaron en el aire como un mantra, dando fuerza en aquel instante crítico. Clara se dio cuenta, debía cambiar su enfoque. No solo enfrentaba a la sombra, sino que también estaba desafiando el abismo dentro de ella. La batalla era más grande de lo que había imaginado. Las consecuencias de su lucha no solo afectarían el mundo a su alrededor, sino todo lo que estaban construyendo con amor y sacrificio. Pero el camino era incierto y lleno de temores por el futuro. Al mirar a su alrededor, Clara se sintió fortalecida, pero el terror aún pululaba en su estómago. ¿Sería suficiente el amor para derrotar a esta nueva sombra? La batalla apenas comenzaba, y su corazón latía con fuerza. El eco de la confrontación aún retumbaba en su ser mientras la sombra avanzaba una vez más, preparándose para atacar con una fuerza letal. Y aquella pregunta lo envolvía todo. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para vencer a la oscuridad?, resonó la voz ominosa mientras el caos se desataba de nuevo. Clara no podía alejarse de esa pregunta, era una elección difícil, y esta vez, la oscuridad no se detendría. Clara sintió cómo la sombra se abalanzaba una vez más, su forma oscura girando y retorciéndose como un serpiente voraz. La tensión en el aire se volvió un hilo frágil, listo para romperse en cualquier momento. Era consciente de que tenía que actuar rápido. «Todos, juntos», gritó, llamando a sus amigos. Cada rostro era un ancla de luz en el mar de oscuridad que la rodeaba. «Recuerden lo que somos. Nadie se queda atrás». Javier asintió, sus ojos ardían con determinación. «No solo luchamos por nosotros, luchamos por todo lo que queremos y por quienes amamos». Su voz era un faro, iluminando el camino en la penumbra. El grupo se unió, formando un círculo, manos entrelazadas, la energía de la conexión fluyó entre ellos como un río. Clara cerró los ojos, sintiendo la calidez de las manos de sus amigos. Imaginó un escudo formado por su amor, una muralla imposible de romper. Con cada respiración, sintió como el miedo se desvanecía, aunque eso no significaba que la sombra se detuviese. Los ojos de fuego de la sombra centelleaban, mientras su boca se estiraba en una mueca siniestra. «¿Y qué harán ustedes contra mí?». «El miedo siempre gana», resonó su voz, retumbando como un trueno en la distancia. «El miedo no nos controla». Clara les gritó, su voz resonando con fuerza. «No vamos a dejar que lo haga. El amor puede vencer cualquier sombra». Sus palabras se impregnaron en el aire, despertando algo en todos. De repente, la red de luz que Clara había visualizado comenzó a tomar forma. Un tenue resplandor brilló alrededor de ellos, creciendo en intensidad. Las memorias de los momentos compartidos se manifestaron en ese instante, risas, caricias, promesas. Cada recordatorio se aglutinaba para desafiar el abismo que se había deslizado hacia ellos. La sombra retrocedió momentáneamente, pero no vaciló. Con un rugido, se lanzó hacia el grupo, una ola de oscuridad desatada. Clara sintió que la tierra temblaba, el cielo se oscurecía aún más. Las imágenes de desastre comenzaron a aparecer alrededor de ellos, de casas en llamas y gritos de horror que resonaban en su cabeza. «No», gritó Javier, levantando su mano, como si su sola presencia pudiera detenerla. «Por cada grito, responderemos con una risa. Por cada lágrima, brindaremos una sonrisa».
Clara sonrió débilmente, sintiendo el fervor de la unión crecer. Miraron al centro de la sombra, donde su esencia parecía más débil, un punto oscuro en medio de un torbellino de desesperación. Ahora, exclamó ella, unieron sus fuerzas. Clara sintió el fuego dentro de ella avivarse, la luz emanando en ondas vibrantes mientras el dolor y la alegría danzaban en un bello caos. Abrió los ojos, donde el brillo de esperanza enseñoreaba su ser. Alzó su voz, cantando palabras que fluían del alma, su canto era una promesa. No hay más sombras. Un rayo de luz brotó de sus corazones, convirtiéndose en un faro contra el oscuro remolino. La sombra huyó de furia y miedo ante la magnitud de su unión. Imposible, gritó la entidad oscura mientras la luz se expandía, disolviendo fragmentos de su ser en una lluvia de destellos. La batalla parecía llegar a su clímax, pero Clara sintió como un nuevo escalofrío le recorría la espalda. Algo más estaba por llegar, un último embate que podría cambiarlo todo. La oscuridad no se rinde fácilmente, y Clara sabía que, aunque habían hecho una útil defensa, no era el final. ¿Qué sigue?, caviló, recordando las advertencias de la sombra. Esto no ha terminado hasta que sintió que la oscuridad comenzaba a retorcerse nuevamente, formando figuras que parecían acercarse a algo más aterrador que lo que ya habían enfrentado. El aire se volvió pesado, y Clara comprendió el verdadero desafío. No solo se trataba de vencer a la sombra, sino también de enfrentarse a nuevas manifestaciones de su propio dolor y miedo. «Prepárense», gritó. Cada fibra de su ser estaba en alerta máxima ante lo que estaba por venir. Esto puede ser solo el principio. En un instante, todo se tornó oscuro una vez más, y el eco de sus corazones palpitantes retumbó. En la noche. ¿Acaso habría alguna luz que pudiera atravesar esta oscuridad renovada? La siguiente fase de la lucha se perfilaba, y Clara se preguntó si su amor sería suficiente, si su unión podría resistir el impacto de las sombras que aún acechaban. Clara sintió el aire volverse denso, como si una presión invisible empujara contra su pecho. Su respiración se tornó rápida, el latido de su corazón reverberando en sus oídos. La sombra no era solo una forma oscura, era un espejo de sus miedos más profundos, y ahora parecía multiplicarse. «Miren», gritó Javier, señalando con un dedo tembloroso. Desde las profundidades de la penumbra, figuras emergían, cada una representando un pilar de sufrimiento, dudas y recuerdos que habían impregnado sus vidas. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, no solo por el impacto de la sombra, sino por el peso de lo que traían consigo. Los rostros de sus seres queridos caídos aparecieron en las sombras, recordándole cada despedida, cada lágrima derramada. La desesperación crecía como un fuego avivando el pánico. «¿Cómo vamos a enfrentarlo?», murmuró Ana, su voz un hilo quebrado. «No podemos luchar contra lo que sabemos que hemos perdido». «No se trata de perder, sino de recordar por qué estamos aquí», replicó Clara, su voz alzándose en la oscuridad. «Ellos no quieren que cedamos. Cada sombra que vemos es un reflejo de lo que aún podemos cambiar». El rugido de la sombra se convirtió en un lamento, como si respondiera a sus palabras. Se deslizó como un río oscuro alrededor de ellos, tratando de infiltrar de nuevo el miedo en sus corazones. Clara levantó su mentón, decidida, dejando que los dulces ecos de las risas pasadas llenaran su mente. Recordó las charlas bajo las estrellas, los abrazos cálidos, la esperanza que les unió. «No estás solo», gritó Clara, su voz resonando en la noche. «Estamos juntos en esto». Las manos de sus amigos se entrelazaron con más fuerza, formando un escudo de luz. La angustia de la sombra parecía debilitarse ante su unión. De pronto, algo en el aire cambió. Una brisa helada recorrió el círculo, como si la misma oscuridad intentara romper su vínculo. «No podemos dudar», jadeó Javier, el sudor brillando en su frente mientras apretaba los ojos contra la sombra que se cernía sobre ellos. «Lo que somos es más fuerte que lo que hemos perdido». «Sí. Por cada persona que hemos amado y que nos ha dejado, luchamos con cada pulso de nuestro corazón». Clara gritó, sintiendo que una chispa de energía ardía entre ellos. Un nuevo enfoque les dio fuerzas. Clara se concentró y comenzó a visualizar no solo su amor, sino sueños compartidos, caminos aún por recorrer.
De repente, una luz comenzó a emanar de sus manos, un resplandor que se transformó en un manto de estrellas que envolvía la oscuridad. Sin embargo, la sombra respondió con fieros gritos, aumentando su ataque. ¿Qué creen que son? Solo ilusiones, efímeras como la misma luz del día. Yo soy eterno. Clara sintió que la certeza se deslizaba de sus dedos. Pero también somos más que ilusiones. Somos memorias que reverberan con fuerza. Somos la risa que todavía contradice el llanto. Y justo cuando la sombra a punto de engullirlos, un destello de luz estalló desde sus corazones. Conectaron no solo con sus memorias, sino con futuras esperanzas, vislumbraron un mundo donde el dolor era un eco lejano, pero antes de que pudieran abrazar ese nuevo poder, la sombra se convulsionó violentamente, sacudiendo el suelo y rompiendo el vínculo por un instante. Clara sintió algo romperse dentro de ella, una conexión al corazón mismo de su ser. Lo que sea eso, es nuestra única oportunidad. Ella gritó, y cada uno de ellos centró sus pensamientos en la luz de la esperanza, la sombra se volvió hacia ellos, su forma crepitando. No pueden acabar conmigo. Soy parte de ustedes. Nunca serás parte de nosotros, exclamó Javier. Pero en ese instante, un nuevo horror se reveló. Una figura más aterradora que la sombra misma apareció detrás de ellos, el reflejo de sus propios miedos. Era una manifestación de todo lo que habían ocultado y nunca habían perdonado. ¿Y ahora? ¿Lucharán contra sí mismos? La sombra reía, y el eco de esa risa se adentró en sus mentes, provocando ecos de inseguridades. Las manos de Clara temblaron y las luces comenzaron a parpadear. Juntos, estaban al borde de algo más grande, pero la pregunta resonaba, ¿podrían vencer no solo el enemigo exterior, sino la oscuridad dentro de ellos mismos? No podemos dejar que nuestro miedo nos venza, gritó Clara, pero una parte de ella dudaba si esta vez sería suficiente. El nuevo ciclo de la batalla se estaba preparando, y el tiempo apremiaba. ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que acechaba en sus propios corazones? La oscuridad creció alrededor de Clara y sus amigos, formando un torbellino de miedo y desesperación. Las figuras que emergieron estaban llenas de dolor, cada una manifestación de sus inseguridades, de los fracasos pasados y de lo que había quedado en el camino. Clara sintió como un sudor frío le corría por la espalda, la presión del enfrentamiento era abrumadora. No son solo sombras, son partes de nosotros, gritó Javier, su voz resonando en la penumbra. Debemos enfrentarlas juntas, por cada lágrima que hemos derramado y cada sonrisa que hemos compartido. Con esas palabras, Clara cerró los ojos por un momento. Recordó el abrazo cálido de su madre, los diálogos alegres con sus amigos, las noches de risas bajo las estrellas. Se dio cuenta de que, sí, el miedo y el dolor eran parte de su historia, pero no definían quién era. Juntos, exclamó, y sintió las manos de sus amigos apretándose con fuerza alrededor de las suyas, la energía se concentró en sus corazones, formando un lazo de luz brillante. Clara levantó la vista, tratando de conectar con cada figura sombría que se cernía frente a ellos. No somos lo que hemos perdido. Somos lo que elegimos ser. Elegimos vivir en el amor, no en el miedo, y hoy, aquí, juntos, lo demostraremos. Las figuras sombrías comenzaron a tambalearse, como si la luz que emitían los estuviera desenmascarando. Clara se sintió fortalecida. Recuerden, el amor nunca se ha ido. Nunca perdimos realmente a quienes amamos, ellos están en nosotros, en cada risa, en cada acto de bondad, en cada paso que damos hacia adelante. Con un profundo aliento, Clara amplificó su voz. No dejaremos que ningún miedo nos detenga. No más. De repente, un destello de luz brotó de su interior, como una supernova que irradiaba calor y fuerza. Las sombras, que antes parecían inquebrantables, comenzaron a retroceder, desmoronándose como arena llevada por el viento. Los ojos de la nueva sombra, que miraban con desdén, se abrieron con sorpresa. No. Esto no es posible. Pero Clara y sus amigos continuaron juntos, su luz brillando más intensamente. Con cada grito de unión, cada recuerdo que abrazaron, el poder oscuro se desvanecía. Juntos somos invencibles, gritaron al unísono, y la luz se expandió, envolviendo todo a su alrededor.
El eco de su amor y su determinación era un canto en la noche, resonando en lo más profundo de sus almas. La sombra se desmoronó, sus ojos de fuego finalmente apagándose, y el ambiente se llenó de una calma reconfortante. Aunque la batalla había sido intensa, lo que quedó fue una claridad renovada, una promesa de que su luz siempre prevalecería. Clara sintió su corazón latiendo con fuerza, como si cada golpe fuera un recordatorio de que estaban vivos, de que habían vencido no solo a la oscuridad, sino a sus propios miedos internos. Miró a sus amigos y vio su gratitud reflejada en sus ojos. Lo hicimos juntos, exclamó Clara, abrazando a Javier. El grupo estalló en vítores, abrazándose unos a otros en una celebración de su victoria y unión. Sin embargo, en el fondo, Clara sabía que el camino no siempre sería fácil. La vida estaría llena de retos, de sombras que podrían volver a acechar, pero tenían algo más poderoso, el amor, la amistad y el entendimiento de que, aun en la oscuridad, siempre podría encontrarse un camino de luz. Mientras se alejaban de la catedral, las primeras luces del alba comenzaron a asomar entre la niebla. Clara sintió que un nuevo capítulo de su vida se abría ante ella. Juntos, cambiarían todo. Porque un rayo de esperanza y el poder de una comunidad nunca se extinguirían. Este era el verdadero final y el comienzo de muchas nuevas historias. Antes de que te vayas, necesitas hacer algo muy importante. Suscríbete ahora al canal para no perderte nuestras próximas historias. Dale like si te gustó esta conclusión y asegúrate de dejar un comentario con tus reacciones y teorías sobre el cierre de esta historia. Y no te olvides, compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta experiencia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.